Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a su programa Emociones al Aire, un programa diseñado por Hospital San Juan de Dios, donde cada semana abordamos temas importantes para el cuidado de nuestro bienestar mental. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se ha vuelto tendencia justamente porque cada día el aumento a una adicción pues es más significativo. Es por eso que hoy vamos a hablar de las adicciones, si estas se curan o se tratan. Y para eso, pues bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el psicólogo Jesús Alonso. Muchísimas gracias por venir, por estar acá, bienvenido. ¿Cómo estás? No, pues gracias a ti, Lalo, a tu audiencia por el espacio y pues para abordar como bien dices, pues de estos temas tan importantes, ahora sí que dentro de la salud mental y pues para las personas que probablemente tienen contacto con este tipo de población. Sí, justamente creo que alrededor, justo cuando hablamos de adicciones, nos surgen muchísimas dudas y es este espacio el que nos va a ayudar a aclararlas desde una visión clínica, ¿no? Uh-huh. Como es la psicología y no tanto empírica, digamos de cierta manera, ¿no? Es correcto, y a veces explicarles ahora sí que a la gente desde una perspectiva, como bien dices tú, clínica, pero desde un lenguaje pues totalmente entendible, creo que a veces nos ayuda bastante porque, insisto, a través del trabajo psicoterapéutico o clínico podemos psicoeducar pues evidentemente pues a las personas pues que tienen pues este contacto a veces con familiares, con personas como pues muy allegadas que pues padecen de esta enfermedad como lo es la adicción. Pues bueno, y justamente antes de entrar al tema me gustaría presentar a nuestro invitado. Hoy nos acompaña el psicólogo José de Jesús Gutiérrez Alonso. Él es licenciado en psicología, egresado de la Universidad Enrique Díaz de León, con una experiencia enfocada en la práctica clínica y el trabajo terapéutico dentro de centros especializados en adicciones, desarrollando intervención psicológica, acompañamiento emocional y un abordaje de problemáticas en salud mental desde una perspectiva integral. Cuenta además con una formación como maestro egresado del Centro de Psicoterapia Cognitiva, fortaleciendo su preparación en modelos de intervención cognitivo-conductual y estrategias clínicas basadas en evidencia. Actualmente se desempeña como psicólogo clínico en Hospital San Juan de Dios, participando en la atención, evaluación de pacientes, así como procesos de acompañamiento terapéutico orientados al bienestar psicológico y la rehabilitación emocional. Ahora sí, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues justamente yo creo que para poder iniciar hay que poder entender qué es una adicción. Entonces platícanos qué es una adicción. Bien, pues una adicción pues va más allá de solamente pues consumir, sino que tiene que ver con esta parte que se desarrolla pues dentro de un sistema nervioso, dentro de la parte del cerebro, en donde pues el cerebro coloquialmente pues deja de ser normal a una persona que nunca ha consumido, a una persona que pues desarrolla una adicción. Entonces, hablar de adicciones pues evidentemente es hablar de una enfermedad que viene a partir de un consumo prolongado respecto a alguna sustancia. Puede ser alcohol, puede ser alguna drogadura, droga blanda, que tiene que ver con alcoholismo, que tiene que ver con cannabis, con metanfetamina o con las diversas sustancias. Entonces, hay que entender de entrada que hablar de adicciones pues es hablar de enfermedad y que se tiene que tratar como tal. ¿En qué momento se vuelve una enfermedad? Digo, porque tal vez yo, no sé, consumo la cervecita, el alcohol en una fiesta, eso ya lo llamaríamos una adicción, o en qué momento ya se vuelve una enfermedad. Cuando, mira, no vamos a tratar de romantizar o de suavizar el consumo de cualquier sustancia, porque si bien entendemos que hay consumidores sociales que precisamente pues utilizan alguna sustancia donde la pasamos súper bien, después de ello nunca lo volvemos a utilizar. Sin embargo, pues viene la otra parte, cuando ya se considera una adicción, cuando ya hay una problemática, pues ahora sí como en las diferentes áreas que inmiscuyen, pues en este caso a la persona que lo está consumiendo. Es decir, existe la predisposición también, en donde a lo mejor tengo un familiar directo, papá, mamá, que a lo mejor tuvieron algún tipo de problema respecto a un consumo, que después podría repercutir en mi consumo. Puedo decir, una cervecita, y no pasa absolutamente nada, pero como ya hay una predisposición genética, es más fácil que yo pueda desarrollar una adicción, a diferencia de alguien que a lo mejor nunca ha tenido como ese contacto genético, de alguna forma decirlo, pues con el consumo. Entonces, cuando ya hablamos de una adicción como tal, no es que lo consuma una vez, sino lo que transgrede
y como el uso prolongado y recurrente pues del consumo, y que al final pues va a traer consecuencias, insisto, en las diferentes áreas las diferentes áreas en las que en este caso pues el sujeto pues esté inmiscuido, sea la familia, sea la situación pues sentimental, laboral, sexual, qué sé yo. Entonces, básicamente es cuando ya repercute en alguna de estas esferas de nuestra vida, ¿no? ¿Sí? O sea, lo profesional, lo laboral, lo familiar, como decías. Sí, ¿no? porque después, hay algo que dicen, después la persona se hace adicto a la sustancia. Es decir, que ya no puedes funcionar de una manera correcta si no hay un consumo como tal. Porque muchas personas, por ejemplo, en mi experiencia, muchos de los pacientes refieren decir, es que por ejemplo, en boga, ahorita el consumo que está en boga, o la droga que está en boga, pues es el cristal o la metanfetamina, donde mayormente los pacientes en los que yo he trabajado pues suelen utilizarlo al inicio, es como me da bastante energía, entonces puedo laborar o puedo estar más tiempo sin tener que descansar. Entonces evidentemente por lo que pasa a nivel cerebral, pues eso es lo que sucede. Entonces ya después la persona ya no puede funcionar si no hay un consumo de por medio. Entonces Claro. parecía ser que esta droga viene a reforzar como mecanismo de recompensa dentro de un sistema cerebral para que yo entonces pueda funcionar. No sé si me explico como en ese punto. Ok. Y también otra de las grandes dudas es, cuando hablamos de adicciones, siempre buscamos justamente la adicción al tabaco, la adicción al alcohol, la adicción a la sustancia, pero hay más tipos de adicciones. Sí, claro. Por ejemplo, una ludopatía, en donde hay un juego patológico, en donde la persona no puede dejar de apostar, aunque ella ya perdió hasta el perro, el gato, el perico, lo que sea, porque al final no solamente es hablar de una adicción de una sustancia, sino que hay adicciones incluso de parejas o de relaciones tóxicas, que muchas veces se le nombra así, la ludopatía, pues el consumo de sustancias, incluso de hábitos que se hacen adicción y que transgrede en muchas áreas de la persona. Entonces tiene que ver mucho con este hábito que pudiera hacerse como enfermedad de alguna forma y traer consecuencias recurrentes en el estilo de la persona que lo padezca. Una adicción, y creo que ese es el centro del programa del día de hoy, ¿se cura? Se trata, porque al final una adicción es una enfermedad. Y yo siempre lo he explicado a mis pacientes, cuando hay tantas dudas, cuando hay tanta incertidumbre respecto a los intentos o los múltiples intentos fallidos en donde ellos tratan de dejar de consumir, y siempre llegan con estas esperanzas como, sabes que yo ya no quiero consumir porque sé que me estoy desgastando, que estoy desgastando pues las personas que pues para mí son muy importantes, como los hijos, la familia, personas que suelen estar pues apoyando en este caminar tan complicado. Entonces es explicarle y decirle, ¿sabes qué? Pues si hay algo que se ha desarrollado pues en tu cerebro, donde tu cerebro pues ya no es igual a cuando antes tú nunca habías consumido. Al final tú le diste ya un significado a este consumo. Entonces tú, por ejemplo, me explicas, es que consumo porque quiero sentir esto, consumo porque quiero sentir más, consumo porque quiero más energía. Al final tu cerebro ha aprendido que a través de una sustancia tú puedes funcionar de alguna forma. Entonces luego cuando ya lo dejas de consumir o tratas, viene la abstinencia y toda esta cosa tan complicada. Entonces, ¿por qué es una enfermedad? Es una enfermedad que no se cura y que hay que verlo así, porque al final el cerebro cambia y se necesita algún tipo de tratamiento, sea farmacológico, sí o sí la parte psicoterapéutica que juega un papel pues muy importante. ¿Por qué? Porque es como cuando un diabético, y siempre lo explico así, imagínate lo que llegan y te dicen, ¿sabes qué, Lalito? Tienes diabetes, y tú no sabías que tenías diabetes, es como chin. Es como el balde de agua fría. Es como, chale, pues ya tengo diabetes, ya ni me voy a poder echar mi pozolito, ni mi coquita, nada de lo que me gusta, porque evidentemente si yo sigo haciendo algo a lo que yo estaba habituado, pues ¿qué va a pasar? Pues mi enfermedad respecto al diabetes, que ya se me está diagnosticando, pues me va a traer más consecuencias y probablemente pueda morir muy joven, el deterioro pues en mis órganos y pues todo esto que sucede a consecuencia de un diabetes pues mal cuidado. Entonces, claro, aquí tenemos pues de dos sopas, en donde dice el médico, ¿sabes qué? Pues tienes que cambiar el estilo de vida y ya no pozolito, ya no la coquita, sí tener mejores hábitos de ejercicio, comida saludable, pues a lo mejor ya aplicarte tu insulina. Entonces, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor Lalo cumple 70 años, 80 años y muere de otra cosa y no fue el diabetes.
O sea, el diabetes siempre te acompañó, nunca se te quitó, pero tú aprendiste a vivir con la enfermedad de una manera responsable. Es lo mismo que pasa con una adicción. Cuando ya se hay esta enfermedad y cuando el cerebro ha cambiado a partir del consumo de sustancias, el paciente pues tiene estas dos alternativas. Es una enfermedad y evidentemente va a ser muy complicado porque hay mucho trabajo el que viene ahora sí por delante, porque la idea es que tú quieres dejar de consumir y quieres que esto no se haga pues más agresivo respecto a lo que ya vienes padeciendo. Entonces, cuando se le explica eso al paciente respecto a este análisis, si le podemos llamar así, entonces el paciente es como responsabilizar, ok, tengo esta enfermedad y tengo que aprender a vivir con ella, haciéndome responsable, sea con medicamento, con estas redes de apoyo, pues, que pueden ayudar a que el paciente pueda estar bien, aún teniendo esta enfermedad. Cuando o hemos interactuado con alguna persona que tiene algún tipo de adicción y estamos como motivando justamente como a dejar esto, siempre está la famosa frase, no, yo no soy adicto, cuando quiero lo dejo. Uh-huh. ¿Por qué no debemos de tratar la adicción como un espacio o un tema de fuerza de voluntad o este tipo de cosas? Uh-huh. La pregunta es muy pequeña para una respuesta tan amplia en este sentido. No sé si tú alguna vez has tenido como el contacto, por ejemplo, en los 12 pasos de la AA, en donde el primer paso es evidentemente el reconocimiento de la problemática, en donde acepto que hay un problema y que lo tengo que trabajar. Entonces, generalmente el adicto, pues, está todo súper bien, no pasa absolutamente nada y todos tienen la culpa y menos yo, y yo la controlo. Entonces, generalmente es como el discurso del adicto. Entonces, sí, puede ser como complicado en este sentido porque el paciente, insisto, no es que no quiera dejar de consumir, pero le cuesta trabajo responsabilizarse. Es respondiendo a lo mismo que te dije hace un momento. O sea, el cerebro cambia. O sea, no vuelve a ser un cerebro que nunca ha tenido el contacto con la sustancia a alguien que ya ha estado muy sensibilizado a este consumo. Entonces, los pacientes no es que no quieran estar bien, sino que, insisto, ya se ha desarrollado una enfermedad que es importante trabajar en muchas esferas profesionales para poderle ayudar al paciente a que salga de esa situación. Pero de primera instancia, la mayoría de las personas que consumen tratan de responsabilizar su consumo a esta falta de responsabilidad de no poder dejar de hacerlo. Otro miedo que da es, ok, ya el paciente está en un tratamiento, acudió a alguna clínica, algún centro donde le están apoyando, el paciente lleva 6 meses, 1 año, pues libre de sustancia, pero recae. Ajá. Está este miedo latente, recaí, vuelvo a ser adicto, ¿se vale hasta cierto punto alguna recaída? ¿Qué sucede aquí? Mira, esta pregunta me parece bastante interesante y muchas veces esta pregunta que tú me estás haciendo, luego me la preguntan los pacientes que están como ya en un anexo. Como te había platicado previamente, antes de entrar al aire, mi experiencia dentro de las adicciones, pues he estado en centros de rehabilitación desde que yo egresé, entonces estoy hablando de muchísimos años. Justamente lo que muchas veces les explico a esta población, ha pasado un montón de veces que no solamente es el encierro, porque muchos duran 6 meses, 1 año y en cuanto salen de la puerta van y se revientan, como justamente ellos bien lo dicen. Entonces, yo siempre lo que trato de sensibilizar, y digo sensibilizar porque al final dentro de este trabajo con este tipo de poblaciones, muchas veces ellos llegan con esta parte de que pues yo lo único que quiero es que pase el tiempo y después que me saquen. Y no se trabaja absolutamente nada. Entonces lo que yo siempre les digo, ¿sabes qué? Este tiempo que tú vas a estar aquí, haz de cuenta que tú dejas una semillita. El trabajo realmente viene afuera. Aquí te vamos a dar las herramientas, te vamos a ayudar a que sepas cómo solucionar situaciones que generalmente te vulneran o te llevan a este desencadenante respecto al consumo. Entonces, la idea es que te lleves todas estas herramientas y cuando tú ya estés afuera, las puedas aplicar. Entonces, lo que pasa en un anexo, lo que pasa como en estas clínicas, le ayudamos al paciente a desintoxicar, pero dentro de mi experiencia, lo que yo he visto y que sí sería bien importante, pues, sensibilizar dentro del área, pues, clínica, sí tratar como de fortalecer como esta parte meramente psicoterapéutica, porque es donde yo he visto que estos pacientes
tienen bastante necesidad respecto a esta área profesional, porque si bien sí se trabaja la parte psiquiátrica, sí se trabaja sobre la parte de desintoxicación, la parte en donde hacen las tribunas, pues todo esto que surge dentro de este tipo de lugares, pero lo que sí creo que hace bastante falta pues es la parte psicoterapéutica y juega un papel súper importante. Siempre les digo, haz en cuenta que el psiquiatra pues hace su función, el medicamento pues químicamente hace su función y los pensamientos quién los arregla. Porque entonces, ¿qué pasa? Entonces el paciente Claro. abandona el tratamiento, pero los pensamientos iban a estar muy recurrentes. Entonces el medicamento lo que hace es como seda, para que entonces esté súper relax, es como lo que hace a veces la marihuana. Entonces muchas veces es como, porque me siento bien chido, bien relax y no pasa absolutamente nada. Pero los pensamientos siempre van a estar rumiando. Entonces creo que el psicólogo ahí juega un papel muy importante, y siempre lo he dicho, la psicología es más por amor, es más por vocación que por profesión. Porque si uno realmente no hace estas cosas con amor, pues no sucede la magia, y a veces hay que tener como esa empatía y realmente darle pues este valor tan importante, pues de acá desde el corazón con los pacientes, pues para que suceda esta, siempre lo digo, como esta magia tan interesante dentro de esta profesión. Sí, claro, y es justamente el tema de que el acompañamiento psicoterapéutico no debe de ser solamente en este tiempo en que la persona ¿Es está correcto? en una clínica, ¿no? Sino que hablemos de un acompañamiento a largo plazo. Es correcto. Y precisamente sensibilizar al paciente, porque a veces las expectativas de este tipo de población es tan alta, en donde dicen, es que yo estoy cambiando por mi familia o por todo lo que ella fuera. Y si es explicarle, y si no pasa lo que tú crees que va a suceder, pues ¿qué va a pasar? Y es como, pues me voy a volver a drogar. Entonces es como incluso darle como ese sentido de responsabilidad, en donde tienes que trabajar primero por ti, porque probablemente afuera sigan estando las cosas igual o peores. Entonces desde este punto es lo que, digo, en mi experiencia, lo que me ha funcionado es como sensibilizar sí o sí al paciente, que si hay esta necesidad tan importante de responsabilidad propia en el que tiene que seguir trabajando, y dejar de responsabilizar situaciones o personas sobre un consumo al que él o ella no ha podido dejar de hacer, que tiene que ver, insisto, más con este sentido de responsabilidad, donde digo, ok, tengo este problema, tengo esta enfermedad y necesito trabajarla de manera personal. Entonces, el acompañamiento, evidentemente, dentro de las redes de apoyo, como es la familia, es muy importante, pero cuando no se tiene, sí es bien importante darle como estas herramientas al usuario, para que cuando él ya termine pues este proceso dentro de una clínica de adicciones, pues sí lo siga como reforzando y lo siga trabajando. ¿Cómo es un proceso psicoterapéutico? Existe muchos mitos y mucho miedo a acudir a profesionales, sobre todo en el área de la salud mental. Uh-huh. ¿Cómo es un proceso? O sea, ¿qué pasa dentro, digo, obviamente a grandes rasgos, pero cómo es este proceso? Ok, mira, el nivel educativo dentro de estos pacientes sí juega un rol muy importante, porque la mayoría, digo en mi experiencia, no digo que a todos nos ha sucedido, pero la mayoría de las personas con las que me ha tocado trabajar son personas que no tienen como un nivel educativo pues muy alto. Entonces generalmente de entrada dicen, no tengo para un psicólogo, creo que un psicólogo está loco, o sea, como todos estos estigmas que existen. Entonces de entrada tenemos que psicoeducar al paciente. Es decir, tenemos que decirles cuál es nuestra función y para qué estamos con ellos. Que no solamente es como, pues, muchas veces ellos refieren, pues no sé, es para venir a llorar contigo, pero pues, no sé cuál es la finalidad. Uh-huh. Entonces, si es psicoeducar desde un inicio, cuál es el sentido de responsabilidad, que el hecho de que estemos con ellos, pues evidentemente va a haber un trabajo de compromiso, no solamente mío, sino que de ellos. Pero para que suceda eso, tenemos que hacer como este vínculo, o trabajar como esta parte de la empatía, donde el paciente se siente identificado, pues ahora sí que con nosotros, porque al final las personas con problemática de adicción suelen sabotear o suelen manipular muchísimas cosas, y es como parte del perfil. Entonces, al inicio sí psicoeducar y explicarles cómo es un proceso dentro de lo que él espera en su tratamiento y lo que realmente se puede lograr. Ok. ¿Y cuál es el impacto real que puede tener el tema de adicciones ya enfocados en el tema de la salud mental? ¿Cuál es el impacto real? ¿Puede desarrollar algún otro trastorno? ¿Impacta? Mira, hay situaciones premórbidas en donde a veces
no conocer la condición mental del paciente pudiera incluso propiciar a que fuera un candidato excelente para desarrollar algún tipo de adicción. Por ejemplo, hay muchas personas con TDA que no están diagnosticadas y que en mi experiencia pues me ha tocado pues hacer como esta chamba de diagnosticar lo que no está diagnosticado, porque si se hay esta situación premórbida y solamente se tiene como el paciente como solo es un consumidor y es adicto, el desconocer como esta parte tan importante clínicamente hablando, pues no nos pudiera ayudar a favorecer a que el paciente pudiera estar pues mucho mejor, donde a lo mejor psiquiátricamente él tuviera alguna necesidad respecto a un fármaco y que a lo mejor nunca se ha tomado en cuenta o nunca se ha diagnosticado. Entonces, cuando ya se hace un buen diagnóstico teniendo en cuenta sobre la parte de la adicción que se ha desarrollado, pues podemos diseñar un mejor tratamiento desde el diagnóstico y de cómo ir trabajando con este paciente para tener una mayor evolución, porque si se desconoce realmente la condición mental, y eso lo digo en general, no solamente en las adicciones, si se desconoce la situación mental del paciente, pues es un poco o es muy complicado por realmente tener un diagnóstico certero y pues que tengamos como esa evolución esperada dentro del ámbito clínico. Cuando hablamos justamente de adicciones, nos decías, pues hay una repercusión, ¿no? Tanto en lo mental, incluso hay temas de repercusión en la parte física de la persona. Pero ¿cuál es este impacto que llega a tener un tema de adicciones con la familia, con los amigos, con todas estas relaciones interpersonales? Una de las características principales que podemos notar cuando hay un deterioro significativo en este tipo de población es que se empiezan a alejar. O sea, empiezan a desarrollar ciertas características propias del consumo de sustancias que propician a que el paciente esté de una manera, muchas veces la llamamos como aisladas. Entonces ya no hay como esta red de apoyo donde la familia pues evidentemente se ve desgastada, el núcleo sobre esta red de apoyo pues evidentemente se ve desgastada por esta de repente, ¿cómo le pudiéramos llamar? Como desesperanza, en donde a veces la familia ya está harta y es como, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hacer nada, yo ya me lavo las manos y hay que le haga como él o como ella quiera. Entonces, repercute porque a veces el hecho de que la familia no esté psicoeducada y no pueda entender pues este cuadro de alguna forma sobre el padecimiento de su paciente, pudiera incluso propiciar a que él pudiera estar, no le vamos a llamar peor, pero que no pudiera encontrar como una salida alternativa. Entonces yo entiendo la desesperanza muchas veces de la familia, porque dices que ya le ayudamos como 1000 veces y ya lo metimos un montón de centros de rehabilitación y no entiendo, sí, entiendo, pero a veces el hecho de que no entiendan qué es lo que pasa cerebralmente pudiera propiciar a que pues realmente nunca se encuentra como esa salida. Entonces yo creo que sí es bien importante, respondiendo pues un poquito más allá de tu pregunta, sí es bien importante siempre involucrar a la familia o a las personas encargadas directamente en este tipo de personas, sí explicarles cómo es el proceso, qué es lo que ellos están viviendo, pues para que ellos también incluso sean un poquito empáticos y más sensibles al tema y que sepan cómo manejarlo. Justo también quería preguntarte ahora lo contrario, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando alrededor de la persona que tiene una adicción, pues hay toda una red de apoyo donde sí están motivando al paciente, etcétera? O sea, ¿cuál es el beneficio real que tiene el paciente de esto? Mira, dentro de mi experiencia yo he visto bastante mejoría cuando se tiene una buena red de apoyo. Pero también tenemos la otra parte de la moneda, donde la persona que tiene esta problemática pues simplemente no quiere dejar de consumir. Insisto, dentro también de cualquier, una de las primeras partes tan importantes para que un paciente pueda ir a un proceso psicoterapéutico, pues es que realmente quiera ir. Entonces yo te puedo llevar al psicólogo, es que Lalo va hacia el psicólogo y te obligo, es como, pues no quiero ir, y eso, estás con el psicólogo todo súper bien, no pasa absolutamente nada. Entonces cuando el paciente incluso está renuente y que no quiere, aunque esté con el mejor psicólogo, aunque esté con el mejor psiquiatra, aunque esté con la mejor institución, aunque tenga la excelente red de apoyo, cuando el paciente realmente no quiere, realmente es muy complicado. Entonces sí juega un papel pues muy importante dentro de una red de apoyo que sí está,
en todos los sentidos, pero también es tan importante la parte en el que el paciente, en este caso con adicción, pues realmente quiera estar bien, porque si realmente no quiere, pues no hay mucho que hacer. Y ahorita que dices eso, entonces, ¿cómo ayudo a mi familiar, a mi amigo, si no quiere ayuda? ¿Cómo me puedo comenzar a involucrar con él? O sea, porque yo estoy viendo que realmente, Ajá. pues algo mal le está pasando, pero pues no quiere ayudar. Entiendo, y podemos hacerlo ayudarle desde una forma indirecta, es decir, sí buscando como estos recursos en donde yo me voy a psicoeducar qué es lo que es una adicción, qué es lo que pasa en el cerebro de un adicto, por qué le cuesta tanto trabajo dejar de consumir a un paciente con esta situación. Entonces, entendiendo incluso desde esta situación que está sucediendo en este caso con un familiar o con una persona importante que es para mí, que no quiere dejar de hacerlo, entonces sí entender como el contexto y ver la manera de cómo poderlo ayudar de una forma indirecta. Es decir, a lo mejor que él no se sienta atacado en el que diga que no quiero dejar de hacerlo, o se sienta como invadido dentro de su espacio, sino que poderlo ayudar a lo mejor en algún tema de interés, alguna actividad que a lo mejor para él sea de interés, o a tratar de integrarlo a algo que a lo mejor nunca él había estado integrado, pero que sabemos que va con una causa. Entonces, sí sería bien importante cuando un paciente realmente está renuente, sí tener como esa buena comunicación dentro del sistema familiar y saber qué intereses y cómo podemos intervenir, insisto, sin que él se sienta invadido, para entonces poderle ayudar. Ok, y en muchas ocasiones, sobre todo mamás de chicos adolescentes, tienen ciertas ideas o pensamientos de, es que mi hijo está haciendo esto, entonces yo creo que ya tiene una adicción, o se está consumiendo algo, etcétera, ¿no? ¿Cómo realmente, como papá, por ejemplo, me puedo dar cuenta que mi hijo está teniendo alguna adicción? Uh-huh. Mira, pues de entrada sí es como estar sí o sí al pendiente de los hijos, y más cuando se está en la adolescencia, que generalmente es cuando suceden los primeros consumos, en donde una de las preguntas principales que hago dentro de una historia clínica diseñada precisamente sobre el consumo de sustancias es, oye, ¿cuál fue tu primer droga de uso? Generalmente la droga puente es la marihuana, y generalmente pues es entre los 12, 13, 14, como en esta parte de la adolescencia. Y es preguntarles, oye, ¿y por qué decides comenzar a consumirlo más allá de las amistades? Porque entonces siempre dicen, no, pues que quería ver qué se sentía, no, porque mi amigo me lo ofreció, porque se estaba dando en la escuela. Entonces, cuando yo ya voy un poquito más atrás sobre un contexto de por qué realmente decía hacerlo, generalmente hay alguna situación, no siempre, pero en mi experiencia, muchas de las ocasiones, yo te puedo decir que un 99.9%, es porque hay un contexto desequilibrado hablando familiarmente, o hay una familia disfuncional en donde es lo que hace que propicie a que en este caso pues el adolescente pudiera comenzar a consumir. Y digo adolescente porque también me ha tocado muchos casos que desde los 6, 7, 8 años ya empiezan a consumir. Entonces, realmente creo que en esta parte pues sí la dinámica familiar en estas etapas tan importantes como lo es la adolescencia, la supervisión y la vigilancia juegan un papel muy importante. Insisto, los problemas siempre van a estar en la familia, pero creo que sí es bien importante como papás estar al pendiente de los hijos, y que aunque el hijo diga no estoy consumiendo, siempre más vale prevenir que lamentar. Claro. Siempre lo he dicho. Oye, ¿y qué opinas de las redes sociales y el impacto ante las adicciones? ¿Es bueno, es malo? Mira, pues no vamos a hablar que si es bueno o es malo, porque las redes sociales pues tanto nos aportan cosas bien interesantes como nos aportan cosas pues no tan interesantes. Entonces depende cómo utilicemos la herramienta, pero pues sabemos que a veces en las etapas complicadas por las que tú, yo hemos pasado, como es la adolescencia, de repente cuando todo se nos hace fácil, pues utilizamos generalmente la herramienta pues para cosas que a lo mejor no nos traen como muchos beneficios. Entonces es como volviendo a la pregunta anterior que tú me decías, creo que sí es bien importante la supervisión de un adulto pues en las etapas pues complicadas de nuestros chamacos, porque si no a veces las malas amistades, a veces las malas decisiones pueden traernos consecuencias no solamente en ese momento, sino a lo largo de la vida de nuestros hijos o de estos chaparritos que de repente no tienen pues todavía esta estructura tan importante pues bien fomentada. Entonces creo que
si hablamos redes sociales, su celular o cualquier recurso que nos dé acceso a información, la vigilancia de un adulto siempre pues va a ser idónea y será lo más importante. Para ir finalizando el programa, ¿qué le dirías tú a una persona que vive con un tema de adicción y que en este momento de su vida considera que ya no hay otra salida? Okay. Muy buena pregunta. Que tienen que saber que no están solos, que habemos un montón de personas, como te lo dije hace un momento, que más por profesión lo hacemos por vocación y con todo el corazón del mundo. Siempre he dicho que el amor mueve montañas y esto no es la excepción. Entonces, que sepan que no están solos, que hay instituciones, que hay un montón de personas que profesionalmente estamos preparadas para poder abordar y poderles ayudar, y que cualquier situación en donde ustedes pues se sientan vulnerados en muchas áreas de su vida, pues insisto, que sepan que hay instituciones, habemos personas, que hay un montón de lugares en donde les entendemos y que les podemos ayudar y que podemos sacar cosas bien interesantes. Entonces, no lo vean como algo que derrotó su vida, sino que al final es algo que sucedió para hacerlos más fuertes. Siempre véanse como un ave fénix. Siempre vamos a resurgir de lo peor que a lo mejor hemos pasado. Entonces, saben que siempre vamos a estar para ustedes. Pues, no sé si... Muy bien, muchísimas gracias. Justo creo que hoy entendimos esta parte de que las adicciones no nos definen como persona. Es correcto. Y que detrás de cada consumo pues existe una historia, emociones y pues estas ganas justo de salir adelante, ¿no? Exactamente. Ya lo dijiste ahorita, justo vernos como esta ave fénix que renace justamente de tal vez aquel momento negrito que vimos en nuestra historia de vida, pero no es el punto final. Exactamente. Y siempre hay personas que están para ayudar y existe profesionales de la salud que justamente se dedican a tratar este tipo de trastornos, de enfermedades. Exactamente, Lolo. Gracias por el espacio, gracias por aperturar a estos temas tan importantes pues para toda la audiencia, porque siempre hay dudas, pero creo que se resuelven bastantes y que espero que pues esto llegue a las personas indicadas y que, insisto, no están solos y que estamos para ayudarles. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que justo veniste a resolver muchas de las dudas que mucha gente tenemos, y sobre todo en este tema que actualmente pues es una de las principales enfermedades en México, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, espero, como les digo a todos, espero que esta no sea la última vez de verte acá, sino que podamos luego vengo verte. A cantarles. Es cantante, déjenme decirles. Lo pueden seguir en sus redes sociales como Jesús Alonso y ahí podrán ver el gran artista que es. Gracias, míralo. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por vernos el día de hoy. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde en una emisión más de Emociones al Aire, un programa diseñado por Hospital San Juan de Dios, donde cada semana abordamos temas importantes para el cuidado de nuestro bienestar mental. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde todos. ¿Listo? ¿Ya quedó? Ya. Muy bien.